Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y 3 minutos, 7 y 3 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de sondeos electorales. La última encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo apunta que el Partido Popular seguiría siendo la fuerza más votada si hoy se celebrasen elecciones generales, con un 33,8% de los votos, lo que significaría 146 escaños. Sin embargo, la intención del voto del Partido Popular muestra signos de desgaste. Los trasvases hacia Vox y el reducido flujo de exvotantes socialistas han hecho que la fidelidad de sus electores caiga del 76,1% en julio al 68,8% en octubre. Vox, por su parte, capitaliza esta fuga y aumentaría su representación hasta los 53 diputados, con un 15,9% de los votos, mientras que los líderes de ambos partidos compiten por dominar la derecha y retener la fidelidad de sus votantes. Y es que, tal y como titula el diario El Mundo, el crecimiento de Vox frena al Partido Popular al arrebatarle cerca de 1 millón de votos. La fidelidad de los electores populares cae con fuerza, mientras que Santiago Abascal retiene el 84,5% de los suyos. En cualquier caso, en conjunto de pactar ambos partidos, PP y Vox sumarían 199 escaños, una amplia mayoría absoluta, lo que dejaría a la izquierda sin opciones de formar gobierno. En el bloque de la izquierda, el PSOE se mantendría como segunda fuerza, con un 27,2% de intención de voto y 109 escaños, mientras que Sumar se desploma hasta el 7,4%, lo que significaría 12 escaños, arrastrando consigo una caída de fidelidad del 9% entre sus votantes. Los partidos catalanes también muestran cambios. Esquerra Republicana y Junts pierden apoyos, mientras que Alianza Catalana irrumpe con un escaño. La encuesta del diario El Mundo refleja además un aumento de la indecisión. Cerca de un 30% de los españoles considera que ningún partido les representa actualmente, lo que evidencia la volatilidad del electorado y el desgaste político de los líderes tradicionales, especialmente en la derecha y entre los votantes socialistas, desencantados con el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, al final, pues uno puede intentar hacer en política casi de todo, pero no todo. En política, pues hay algo que generalmente no funciona, o si funciona, pues lo hace durante muy poquito tiempo, que es cerrar los ojos ante los problemas de la gente. La gente, los españoles de a pie, tienen numerosos problemas. Esos problemas son tanto más graves cuanto más degradado está el barrio en el que viven. Desde luego los que viven en urbanizaciones de lujo pues no tienen problema ninguno, tienen pocos, pero la gente que vive en los barrios donde vive la mayoría de la gente pues tiene problemas muy graves y muy numerosos. Y cuando los políticos cierran los ojos a esos problemas, cuando los políticos se creen Dios y piensan que pueden ignorar los problemas de la gente durante mucho tiempo, que pueden silenciar a la gente simplemente criminalizándola o negando los problemas, pues eso al final termina estallando. Y estalla con tanta más fuerza cuanto más hincapié se haya hecho en intentar acallar a la gente. Y al final, pues está pasando lo que ya les dije que iba a pasar cuando se rompieron los gobiernos de Vox y PP, los gobiernos autonómicos, por el tema del primero de los repartos de menas. Hubo gente que dijo, esto es la desaparición de Vox. Yo dije, esto es una jugada estratégica de enorme importancia y muy inteligente. ¿Que puede esa jugada hacer que algún despistado se desmarque de Vox? Hubo alguno, creo que un consejero en Extremadura de Vox se quedó en el gobierno extremeño, luego le pillaron que había también embellecido su currículum, parece, y tuvo que dimitir al cabo de muchísimos meses y tal. Hubo algún despistado en alguna otra región que también se salió
de Vox, pero vamos, que estaba claro para cualquiera que mirara a su alrededor que el tema de la inmigración era un asunto de enorme importancia y que iba a cobrar mucha más importancia. Por tanto, Vox estaba haciendo lo correcto, que no lo hacía por cálculo, lo hacía por convencimiento. Oiga, yo no voy a participar en un reparto de menas. Pero a la hora de juzgar políticamente ese movimiento, pues bueno, yo creo que estaba claro que era un movimiento inteligente. Y las encuestas, pues no hacen más que confirmarlo. Cada encuesta tiene su sesgo, y en concreto las del Mundo con Sigma 2 pues tienden a sobrevalorar al PP y a minusvalorar a Vox, pero pues es interesante comparar cada encuesta con las encuestas anteriores de esa misma casa de sondeos, y lo que confirma la encuesta del Mundo es porque la tendencia de Vox es al alza y no parece que se esté ralentizando esa subida, sino todo lo contrario. El Mundo, las encuestas de Sigma 2, hasta hace nada le daban a Vox en torno al 13-14%, bueno, pues ya está en el 16%, según esa casa de sondeos. Según otras, pues está en el 17 o el 18%. Y lo importante es que la encuesta incluye algunos datos sobre fidelidad de voto muy interesantes. La fidelidad de voto al PP está a la baja. La fidelidad de voto al Vox es la más alta de todos los partidos y se mantiene incólume, lo cual indica que el que votó a Vox en su día está satisfecho con su voto. El que votó al PP en su día, pues los hay, la mayoría, 2/3 están satisfechos, pero hay 1/3 que no está muy contento. Bueno, pues alguien en el PP debería hacer un examen de conciencia. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que lo han hecho, pero que no han llegado a las conclusiones adecuadas. Estamos viendo cómo en los últimos tiempos, pues todo lo que es la retórica del PP con respecto al tema de inmigración, pues ha cambiado o intenta cambiar. Están ahora, pues, en fin, como más contundentes y diciendo no hay derecho a que se pague aquí ingreso mínimo vital a quien no contribuye. Vamos, lo que Vox lleva diciendo años. Lo que pasa es que esos mensajes que lanzan en el PP, y lo digo con un ánimo constructivo, señores del PP, esos mensajes que lanza el PP no tienen demasiada credibilidad, y no tienen demasiada credibilidad por una razón. El PP no es Vox, no es un partido que está fuera de los gobiernos. Vox en estos momentos no está ni en el gobierno de la nación ni en ningún gobierno autonómico. El PP sí, el PP gobierna en varias regiones con mayoría absoluta y en otras con mayoría relativa. Tiene un poder autonómico considerable. Con lo cual, escuchar a alguien que no está en los gobiernos autonómicos decir quiero esto, pues tiene una cierta credibilidad. Escuchar a alguien que sí está en los gobiernos autonómicos decir quiero esto, cuando ves que no hacen nada, pudiendo hacerlo, pues carece de credibilidad casi completamente. La gente está ya muy harta de palabras. La gente lo que quiere son hechos. Y cuando la gente ve que desde gobiernos autonómicos del Partido Popular pues no se hace nada para solventar los problemas de la inmigración irregular, pues lo que se diga da igual, le entra a la gente por un oído y le sale por el otro. Ejemplo, pues hay autonomías donde se han hecho cribados de edad de menas a solicitud de Vox, en aquellos sitios donde el PP no tiene mayoría absoluta, oiga, y en fin, los resultados son demoledores. En Aragón el 90% de las pruebas pues resulta que detectaban que el supuesto mena era mayor de edad. Aquí en Madrid, como el PP tiene mayoría absoluta, pues nada, no hacemos cribado de edad en los menas, porque eso son propuestas de los fachas de Vox. Bueno, pues entonces, ¿cómo va a ser creíble el discurso migratorio del PP? Si las palabras no van acompañadas de acciones que se podrían tomar, pues entonces la gente siente que le estás tomando el pelo. Quizá porque es verdad, ¿no? Bueno,
Ya saben ustedes que el mundo gastronómico está muy revuelto desde que hemos sabido que los billetes de 100 euros son lechugas, los de 200 soles y los de 500 chistorras, que era la jerga con la que se comunicaban los miembros de la macrotrama de Sánchez para hablar de sus corrupciones y sus pagos y cobros. Bueno, pues lo que son las grabaciones en poder de la UCO muestran que las chistorras de Koldo, los billetes de 500 euros, quien le ayudaba a Koldo a blanquearlo, a transformarlo en cosas, pues en fin, más manejables, vamos, en billetes más pequeños, pues era un tercero residente en Navarra. Les seguimos hablando del informe patrimonial que ha desvelado la UCO, en el que constarían ingresos ilegítimos en las cuentas de Koldo García y José Luis Ábalos. Y es que la UCO ha identificado a un tercer implicado, residente en Navarra, llamado Luis, como el presunto colaborador que ayudaba a Koldo García y a su esposa Patricia Uriz a cambiar billetes de 500 euros a los que el matrimonio se refería en clave como chistorras. Según el informe patrimonial del exministro José Luis Ábalos, los investigadores hallaron mensajes entre Koldo y su mujer en los que hablaban de mover hasta 1 millón de euros en efectivo, trasladados desde Madrid a Navarra. Los agentes creen que Patricia era la que transportaba el dinero y se lo entregaba al tal Luis, al parecer un comerciante del Alto Bidasoa, que presuntamente realizaba el cambio de grandes sumas cobrando cierta comisión. De hecho, las investigaciones apuntan a que en el Partido Socialista se sabía que existía una especie de contabilidad paralela para todos estos pagos. Tal y como publica The Objective, esto quedaría probado, dado que hasta Celia, la secretaria de José Luis Ábalos en Ferraz, mintió en sede judicial sobre los sobres del PSOE. Y es que la trabajadora que entregaba esos sobres a Koldo García dijo que los pagos se hacían por transferencia bancaria, pese a que luego se ha podido constatar la existencia de estos pagos en efectivo y en B. Bueno. Hace 4 años el Partido Socialista negó por activo y por pasiva que se pagara nada en efectivo desde Ferraz. Lo negaron. Cuando Ábalos habló de que le pagaban en efectivo algunas cosas, intentando encontrar alguna excusa para determinadas operaciones, desde Ferraz, desde el PSOE, se negó. Ahora ya andan con que, bueno, sí se pagaba en efectivo cosas, pero en realidad, pues nada, vamos, es lo normal en todas partes. Bueno, vamos mejorando. La secretaria de Ferraz, que hacía esos pagos en efectivo, pues le negó al juez que hicieran pagos en efectivo. Dijo que todo era por transferencia. Me supongo que el juez, ahora con las pruebas que ha aportado la UCO, pues volverá a llamar a la susodicha para que nos aclare a qué se refería cuando decía que todo era mediante transferencias. Vamos a ver, es ilegal en sí el pagar en efectivo ciertas cantidades. Bueno, pues vamos a ver, en primer lugar, a los españoles nos están machacando con que no podemos pagar en efectivo más de no sé qué, pero luego ellos parece que están exentos y pueden pagar en efectivo lo que les dé la gana. A mí no me parece mal que se pague en efectivo las cosas, pero oiga, ellos son los que tratan de acabar con el efectivo. Y además, en segundo lugar, los pagos en efectivo pues tendrán que tener un respaldo de pagos en blanco. Es decir, si tú le has pagado a alguien en el partido en efectivo 3.000, 5.000 y 6.000 euros, pues 6 más 5, 11 y 3, 14, tendrás que tener una retirada de efectivo de tu cuenta bancaria en A, donde figuren 14.000 euros retirados en efectivo. Y si no, pues ¿de dónde ha salido ese dinero en efectivo? Y teniendo en cuenta que desde el principio han negado que hubiera ningún pago en dinero en efectivo, y teniendo en cuenta las informaciones que dicen que Cerdán cambió al gerente del partido para acabar con los pagos en efectivo, pues mucho me temo que estamos ante lo que quizá sea la primera prueba de financiación ilegal del Partido Socialista. No sé, el juez lo tendrá que dilucidar. El caso es que no es ya solo que hubiera que hubiera sobres con dinero en efectivo. Lo gracioso es
que Koldo y su mujer se dedicaban a hacer fotos a esos sobres, lo cual indica, pues hombre, algo que no es buena noticia para el PSOE. Nadie se dedica a hacer fotos a sobres de dinero, salvo que estés intentando acumular pruebas para protegerte o para someter a chantaje a alguien. ¿Para qué querría Koldo hacer foto a los sobres de dinero donde les pagan, yo qué sé, imagínate, no, es que he ido a Navarra y son 400 kilómetros y a tanto la gasolina, pues me debéis tanto? ¿Para qué querría Koldo hacer fotos a los sobres donde le dan el tanto de lo de la gasolina? Evidentemente, si hacían fotos, pues era porque ahí había tomate. Y si las guardaban, pues todavía más. Pero es que además hay toda una serie de conversaciones en el informe de la UCO donde queda claro que están moviendo cantidades enormes de dinero, que utilizan una jerga pues muy peculiar para ese dinero. Lo de las chistorras son los billetes de 500 euros, que movían cantidades de hasta 1 millón de euros en efectivo y que luego lo llevaban a Navarra, y en un pequeño comercio pues resulta que iban cambiando, en un pequeño comercio que hayamos detectado hasta el momento, iban cambiando los billetes de 500 euros por otras cosas más manejables. Vamos, la operativa habitual cuando tú estás blanqueando dinero negro. Por supuesto, el dinero que se llevaba a Navarra no era el de los sobres. El de los sobres, pues yo creo que eran cantidades menores. Aquí hablamos de otras comisiones presuntas bastante más jugosas. Pues eso, de hasta 1 millón de euros hablan en alguna conversación Koldo y su mujer. Bueno, pues vamos a ver qué decide el juez, pero lo mismo no estamos lejos del momento en que se impute al PSOE por financiación irregular. Mientras tanto, ya saben ustedes que en Gaza, bueno, este fin de semana la gente ha echado las campanas al vuelo. Jamás acepta la propuesta de paz de Trump. Yo no lo veo tan claro. Jamás lo que está haciendo, a mi juicio, es posiblemente ganar tiempo para tratar de paralizar la ofensiva del gobierno israelí, que ya está a punto de tomar toda la ciudad de Gaza. Y yo no tengo tan claro que vayan a liberar a los rehenes, ni comparto el triunfalismo de que ya se dan por derrotados. Lo dudo mucho. Creo que simplemente intentan ganar tiempo, y por el momento parece que han ganado una semanita. Hay conversaciones en Egipto entre todas las partes, a ver, no sé en qué terminará desembocando todo esto. Ojalá que conozcamos la liberación de los rehenes israelíes antes de que finalice la semana, pero yo no las tengo todas conmigo. En cualquier caso, ya saben ustedes que los progres han organizado ahí el numerito de la flotilla de Gaza, que no llevaba ninguna ayuda humanitaria, pero que simplemente era la excusa para tener un montón de titulares. Israel, enfadado con el gobierno español, pues ha tomado represalias y nos devuelven a Ada Colau. Por el amor del cielo, amigos israelíes, ¿por qué hacéis esto? ¿Qué os hemos hecho? Ya sabemos que Sánchez es un majadero y un antisemita, pero los españoles en general no. ¿Por qué nos castigáis devolviéndonos a Ada Colau? Bueno, el gobierno israelí ha mandado ya una primera remesa de jetas a España, pero hay alguno que va a tardar más en volver. Escuchen. La Policía Nacional de Israel ha informado de que una ciudadana española, miembro de la flotilla Global Sumut, va a ser procesada por agresión tras morder a una trabajadora del personal médico de la prisión de Kitziot, en el desierto del Negev. El incidente se produjo cuando la activista era escoltada de regreso tras un examen médico rutinario previo a su deportación. La víctima es una trabajadora de la prisión que sufrió heridas leves y recibió atención en el lugar de los hechos. Las autoridades israelíes han subrayado que cualquier acto de violencia contra el personal penitenciario se tratará con la máxima severidad y se aplicará conforme a la ley israelí. Bueno, pues parece que hay un par de españoles a su pesar, que son miembros de la CUP, que se han negado a firmar la orden de deportación voluntaria, con lo cual Israel dice, pues nada, aquí te quedas en la celda hasta que tramitemos la causa judicial correspondiente.
Por cierto, creo que es lo mismo que está haciendo Greta Thunberg, que también se ha negado a firmar la orden de expulsión voluntaria. He dicho antes extradición, expulsión voluntaria. Pero hay otro de los españoles de la flotilla, u otra, no sé exactamente quién es, no sé si lo dice la información, creo que no. Al parecer es una joven, pero no han especificado su vinculación con ningún partido político. Que no se le ha ocurrido otra cosa que morderle a la funcionaria israelí que la llevaba de vuelta a su celda después de un examen médico rutinario. Bueno, pues esa no va a volver pronto a casa. Esa va a ser imputada por agresión y por tanto, pues me supongo que tendrá que pasar una temporadita en las cárceles israelíes para cumplir la pena correspondiente antes de volver a casa. En fin, no sé, creo que hay gente que se aburre. Bueno, teníamos también una última noticia, pero es que ya no nos queda tiempo, y es referida al triunfo pues bastante espectacular del partido aliado de Vox en Chequia, que ha ganado las elecciones subiendo con respecto a las anteriores, y que entre este partido y otro que está a la derecha pues tienen mayoría absoluta en la Cámara, y en Chequia ya no queda izquierda, o mejor dicho, queda pues camino de la extraparlamentarización. Y tampoco parece que el futuro del equivalente al Partido Popular allí sea muy prometedor. Entre los partidos que hay a la derecha de lo que es el Partido Popular allí, sacan una mayoría absoluta holgadísima. Con lo cual, pues Chequia se añade a ese conjunto de países, Italia, Hungría, Polonia, donde parece que el soberanismo es ya dominante. Vamos a ver si España se une en algún momento a esa corriente de futuro. Bueno, vamos con don Santiago Hospital para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Santiago. Muy buen lunes, amigos de Radio Libertad. Os invito hoy a comenzar la semana con un interesantísimo artículo que llevamos en Voz sobre los cambios de Trump en el ejército de Estados Unidos. Mi compañero Israel Duro escribe que la primera ofensiva del presidente y de su secretario de guerra, Pete Hegseth, es contra la cultura de las propias Fuerzas Armadas. Entre otras modificaciones, la administración prometió poner fin a las contrataciones según criterios de diversidad, equidad e inclusión y a elevar las exigencias físicas. Además, Trump sostuvo que utilizará algunas de las ciudades más peligrosas del país, Los Ángeles, Nueva York, entre otras, como campamento de entrenamiento para la Guardia Nacional. También os invito a leer la cobertura que llevamos sobre los vínculos militares entre China y Rusia. Según el think tank británico Royal United Service Institute, el Kremlin forma a soldados chinos para que ejecuten operaciones en el extranjero. Entrenamiento orientado específicamente a una presunta toma de Taiwán en 2027. Estas colaboraciones incluían también la venta de material bélico como vehículos anfibios para llevar adelante la invasión de la isla. También os contamos que el Bitcoin rompió un nuevo récord al superar los $125.000 de cotización, ascenso que se habría visto beneficiado por las políticas de la Casa Blanca favorables a las criptomonedas y por el cierre del gobierno, que lleva a buscar alternativas para invertir mientras se negocia un nuevo presupuesto federal. Por último, os invito a leer la entrevista exclusiva de mi compañero Joaquín Núñez a Miriam Grossman, la reconocida psiquiatra estadounidense especializada en educación sexual y de género. Todo esto y mucho más en nuestras redes sociales y en nuestra web, voz.us.